todos. Para mí es un honor que sea nuestro participante el senador Omar Obed Manceda Luna, pero yo siempre lo quiero invitar aquí al presidium porque de verdad que nos ha honrado con su presencia ya en el transcurso de este curso, y que de verdad le agradezco muchísimo porque hoy también nos acompañe. Eso demuestra el interés que tienen por la formación y la capacitación las y los senadores. El día de hoy creo que es un tema bastante interesante. Tenemos aquí al doctor César García Razo, que nos va a platicar muy ampliamente sobre cómo se maneja pues en el Parlamento. Lo natural son los colegiados, ¿no? Cómo se hacen estas fuerzas políticas, y que todo está también sistematizado. Así que el día de hoy que tenemos el análisis de las decisiones colegiadas desde la teoría de sistemas de N. Luhmann, le agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy, y solamente le pido al senador Omar que nos dé la inauguración formal y el arranque de esta conferencia. Bueno, pues agradecer este honor, este privilegio. Realmente algunos cursos asisto, como bien lo dice nuestra directora, pues como algunos legisladores, como muchos asesores, buscando nutrir este conocimiento, pero pues vamos a iniciar. Siendo las 10 horas con 15 minutos del día 29 de mayo de 2019, damos por inaugurados los trabajos de la conferencia magistral Análisis de decisiones colegiadas desde la teoría de sistemas de Luhmann, a cargo del ponente doctor César García Razo. Gracias. El doctor César García Razo es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Se doctoró con mención honorífica investigando la decisionalidad colegiada mediante la aplicación de la teoría de los sistemas sociales, fundamentalmente diferenciados del sociólogo alemán Niklas Luhmann, al ámbito constitucional mexicano. Es miembro del claustro de profesores de posgrado en las materias Argumentación e Interpretación Jurídica y Control Constitucional para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde el presente año es director general de la firma de la consultoría Investigación Social de Vanguardia Inclusiva SC, y publica periódicamente su columna de análisis titulado Observatorio Sistémico Social en el sitio inclusiva.org. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo pues, lo más valioso de mi vida, que es este tiempo que he dedicado al estudio de la teoría de sistemas sociales y a un tema en particular que me ha fascinado desde siempre, que es la decisionalidad colegiada. Tratando de articular la manera como podría presentar de manera más sugerente este trabajo, me venía a cuenta remontar el origen de cuándo nació mi inquietud por estudiar este tema. Creo que tiene que ver con mi propio nombre, que es César, cuando tuve un magnífico profesor de historia que nos ilustró en el sentido de mencionar que una de las más grandes victorias de la racionalidad democrática de todos los tiempos tenía que ver con la iniciativa de un gran hombre de la historia que pudo fundar uno de los imperios más grandes a partir de una previsión de la horizontalidad, de la isonomía y de la igualdad y del respeto por el otro. Fue el emperador Julio César. En su momento el Imperio Romano estaba a punto de fragmentarse en múltiples partes. En la época clásica, en el periodo de auge del Imperio Romano, viene Julio César, que por demás, además de otras grandes cualidades que tenía como estadista y como militar, propuso a sus dos congéneres militares relevantes hacer un triunvirato. Y este triunvirato fue lo que, en mención de este profesor, a quien recuerdo con mucho cariño, habría sentado las bases y las condiciones de posibilidad para la instauración del periodo más importante del Imperio Romano. Posteriormente, la idea del triunvirato llegó a trascender a nuestro país, pasando antes por la experiencia de Francia
quien logró sortear sus avatares de la Revolución Francesa a través de la instauración de un triunvirato justamente, y aconteció también en la experiencia latinoamericana a través de Uruguay y a través de Argentina, que tuvieron triunviratos un poco después que el nuestro. Pero a todo esto voy porque en la época moderna, que se prefigura como una orientación horizontal al reconocimiento de la igualdad del otro y de la igualdad capacidad para tomar resoluciones y atender los problemas de manera colectiva, emerge este paradigma de la decisionalidad colegiada como un imperante categórico para la verdadera construcción de instituciones sólidas. Si podemos remontarnos igualmente en la historia de las ideas políticas, el quid de la organización social para la acción colectiva tiene que ver con la prefiguración de instituciones. Cómo hacer que una organización trascienda en el tiempo más allá de las figuras personales que las crearon, y cómo hacer que las decisiones que ahí se tomen sean realmente encarnadas y puestas en acción por parte de todos los miembros de esa determinada comunidad. Esta problemática, este desafío, se ha llegado a ver a través de la teoría de sistemas sociales como un mecanismo, como una legitimación por procedimiento, como lo refiere el propio Niklas Luhmann, y como una posibilidad latente en la racionalidad de una época que reconoce al otro en igualdad de potencia y en igualdad de capacidad jurídica. Voy a adelantarme a presentar un principio que en estricto sentido corresponde a la teoría de sistemas, pero que en el acontecer de la política queda subyugado y queda subvertido por la orientación hegemónica que caracteriza a la política contemporánea, particularmente en los países que no han logrado articular una diferenciación funcional de sus respectivos órdenes políticos y jurídicos. Se trata del principio de aleatoriedad, porque en él, desde mi punto de vista, se conjuga una gran parte del sentido sistémico que postularía que si estamos en la misma situación y nos vemos con la misma capacidad y nos reconocemos con la misma dignidad e igualdad, no tendría por qué temer de mi parte ante un entorno complejo respecto del cual no hay seriamente posibilidades de diagnosticar una resolución absoluta y única. No tendría por qué haber de mi parte el temor de que en un procedimiento resolutorio homeostático en donde las partes están enfrentadas a un nivel de parálisis, la resolución se tome de forma aleatoria, de manera tal que el impas se traduzca en una nueva dinamización. El problema de la aleatoriedad está justamente en que normalmente las organizaciones políticas se articulan en torno a hegemonías personales que intentan veladamente o abiertamente en muchos casos preservar e imponer posturas particulares, puntos de vista, y traslapar, invisibilizar el hecho de la hegemonía y del personalismo imperante en algunos de esos casos. Es decir, la orientación horizontal de la sociedad contemporánea, que nos convoca a reconocernos en el otro en igualdad de circunstancias y potencias analíticas, intelectuales, científicas, nos llevaría en un estricto sentido a reconocer la posibilidad que el otro esté tan en lo cierto como yo y a descolocar absolutamente de mi ánimo y de mi disposición a la convivencia y a la decisionalidad la idea de que solamente mi decisión requiere ser tomada en cuenta, que solamente mi punto de vista tenga que imponerse. La sociología toda se trata de esto, la ciencia política más o menos. ¿En qué sentido? La sociología trata de descolocar las previsiones o prejuicios que pesan en el ánimo de las personas a la hora de involucrarse en una acción colectiva, en una empresa de acción colectiva. Lo que una previsión sistémica tendría por objetivo transmitir a un grupo de decisores es la idea de que cada uno somos adultos suficientemente racionales, cuerdos y previsores como para poder avisorar una resolución que sea adecuada, atinada y que nos sirva. Pero, dadas las condiciones de diferenciación de la sociedad, la prevalencia de axiomas, valores personales muy anquilosados que configuran nuestra identidad y nuestra manera de colocarnos entre los demás, hay ideas que no son flexibles, hay configuraciones, aunque la orientación del constructivismo operativo postule que todo es una construcción social y que en realidad podemos articularnos en torno a una organización puramente racional. Lo cierto es que la inercia de las estructuras históricas
los valores sociales configurados a lo largo del tiempo en las distintas clases sociales, en los distintos estratos y latitudes de la sociedad, hacen imposible una pura reflexión racional sobre la toma de decisiones. De ahí que emerja de manera natural la imposición de una hegemonía política, la configuración de grupúsculos y de segmentos dentro de un universo decisional en torno a personas o figuras de superior carisma, poder, capacidad analítica, magnetismo personal, como ustedes quieran semantizarlo, que tienen una injerencia velada o encubierta sobre los procesos decisionales. Supuestamente en nuestro país habíamos llegado ya a una etapa de consolidación democrática, de acuerdo con analistas de la ciencia política como Leonardo Morlino, que caracteriza a las democracias y su evolución en estadios. La consolidación viene cuando la izquierda y la derecha han tomado ya parte de las acciones del gobierno. En este momento fue muy importante el giro hacia la izquierda, que en nuestro país está representado por este nuevo gobierno, y no obstante lo anterior, ese presidencialismo o la hegemonía personal que habíamos avisorado como una necesidad de evolución de nuestro propio sistema político vuelve a reinventarse, y no en absoluto a voluntad o a capricho de una sola persona, sino a voluntad de un colectivo generalizado donde está la opinión de que esto es más importante, de que por ahora nos compele, nos conviene más depositar nuestra representatividad en un individuo que hará las veces de procesador, desde un punto de vista sistémico, un centro de procesamiento que cataliza de alguna manera las decisiones colectivas mediante una especie de sensibilidad y de percepción intuitiva, humana, más allá de lo asible racionalmente y más allá de lo asible desde el punto de vista de los sistemas, de la teoría de los sistemas sociales. Esto no es prescindible desde el punto de vista histórico, si analizamos también la evolución del sistema social mexicano, pero más importante aún, era necesario, si es que en verdad aspiramos a una consolidación de nuestro sistema democrático en unos niveles que podamos llamar de diferenciación sistémica. Lo que voy a exponerles aquí, la idea era presentarles un argumento técnico bajo mi preliminar consideración de que la mayoría de los participantes tienen funciones de asistencia al Senado en términos técnicos, de elaboración de los proyectos de revisión de los datos, del empleo de la estructura conceptual a través de la cual van a prefigurar sus modelos analíticos. Y la teoría de sistemas sociales, que es un entramado altamente abstracto de conceptos científicos de vanguardia, interesantes, pero que de alguna manera tienen mucho trabajo todavía por desarrollar para poder conectar con el ámbito político y para poder ser transmitidos de una manera más sencilla y accesible, ofrece dentro de este universo de la decisionalidad grandes alternativas y grandes provechos analíticos, que son los que a continuación me voy a permitir compartirles. Hay 7, 8 conceptos muy importantes que voy a mencionar, con los cuales se puede articular un protocolo de observación de las decisiones colegiadas que permita convertirlas, desde el punto de vista de esta teoría obviamente, a selecciones sistémicas. Y aquí entro ya en materia para decir algo muy puntual. Las decisiones colegiadas, o lo que podemos considerar como selecciones organizacionales, tienen el carácter de estar generalmente articuladas en torno a la presencia de actores dominantes, de hegemones, de personalismos y de ser monitoreadas, porque el concepto de monitoreo es clave para prefigurar y para desmantelar esta inercia. El monitoreo político es muy antiguo y apela sencillamente a la noción de que en una asamblea en donde se está llevando a cabo un proceso decisional, complejo, sencillo, como quiera que se pueda ver, la posibilidad de que la persona que tiene más poder en el grupo pueda mirar o enterarse de en qué sentido está votando cada uno de los participantes, hace toda la diferencia en el mundo. Esto en el universo del Poder Judicial o en el universo de la configuración románica del derecho, común a todos los países de herencia románica, es muy particular en el Poder Judicial. De hecho, de ahí que en el Poder Judicial se haya articulado el esquema colegiado a través de los tribunales colegiados de circuito como los conocemos en el sistema judicial mexicano, y de los métodos que conocemos como insaculación, que consisten llanamente en que en el momento de una resolución se comparte
un saco en donde se depositan los votos y a través del